Hay un momento en Jujutsu Kaisen donde Megumi Fushiguro dice algo que incomoda profundamente a cualquiera que lo escucha con atención. No quiero salvar a todo el mundo, no es cinismo, no es crueldad disfrazada de honestidad. Es la declaración más coherente que puede hacer un personaje que construyó su sistema de valores desde cero, en condiciones donde nadie le ofreció un manual, y llegó a una conclusión que la mayoría de los héroes del género no se atreverían a decir en voz alta, que salvar indiscriminadamente no es virtud, es aritmética vacía. Megumi Fushiguro es el personaje más filosóficamente incómodo de Jujutsu Kaisen, y esa incomodidad es exactamente lo que lo hace extraordinario. Para entender a Megumi hay que entender de dónde viene, no como dato de ficha, como herida que da forma a cada decisión que toma. Toji Fushiguro, su padre, un hombre que nació en el clan Zenin, uno de los linajes de hechiceros más poderosos e implacables del mundo Jujutsu y que, sin embargo, no tenía energía maldita. En un mundo donde el poder determina el valor, Toji era, según los estándares de su clan, un desperdicio de apellido. Así que se fue, abandonó el nombre Zenin, se convirtió en asesino de hechiceros por dinero y demostró al mundo Jujutsu que no necesitaba energía maldita para ser el hombre más peligroso de la habitación. Solo necesitaba su cuerpo, su técnica y una frialdad calculada que no tenía nada de épico y todo de real. Y tuvo un hijo, Megumi, al que vendió al clan Zenin antes de que pudiera recordarlo. Esa es la herencia de Megumi, un padre que lo abandonó no por odio ni por circunstancias trágicas, sino con la misma eficiencia práctica con que tomaba cualquier otra decisión, como si Megumi fuera una transacción más. Lo que eso le hace a un niño es algo que Jujutsu Kaisen no explica con discursos. Lo muestra en la forma en que Megumi se relaciona con el mundo, con una distancia calibrada, con una desconfianza que no es hostilidad, sino precaución aprendida, con la certeza instalada desde muy temprano de que las personas que deberían quedarse se van. Y entonces aparece Gojo Satoru, que interviene antes de que la transacción con el clan Zenin se complete, que encuentra a un niño con un potencial que reconoce inmediatamente como algo fuera de lo ordinario, y que, con la misma irreverencia con que hace todo, decide que ese niño va a ser hechicero bajo su tutela y no pieza de la maquinaria del clan. Pero aquí hay algo importante, que Jujutsu Kaisen maneja con una sutileza que es fácil de pasar por alto. Gojo no salva a Megumi en el sentido emocional del término. No le da la infancia que no tuvo ni llena el vacío que dejó Toji. Le da una dirección, una estructura, la posibilidad de convertir lo que es en algo con propósito. Y Megumi toma eso y construye con ello algo completamente suyo. No la moral de Gojo, que es caótica y confiada y casi arrogante en su certeza de que puede con todo. No la moral del sistema Jujutsu, que clasifica a las personas por su utilidad y descarta el resto. La suya propia. Nietzsche escribió, más allá del bien y del mal, con una pregunta central que la filosofía convencional prefería evitar. ¿Quién decidió qué es bueno y qué es malo? ¿Y por qué deberías aceptar esa decisión sin cuestionarla? Para Nietzsche, la moral convencional, especialmente la moral que exige sacrificio incondicional por el otro, no es virtud, es una forma de control, una forma de hacer que las personas poderosas se contengan, que los que podrían crear sus propios valores acepten en cambio los valores de la mayoría. El superhombre nietzscheano no es el que más destruye ni el que más domina, es el que tiene el coraje de crear sus propios valores desde cero, con plena conciencia de lo que hace, sin necesitar la validación del sistema. Megumi es eso. Su moral no es la del héroe convencional que salva a todos sin distinción porque así lo dicta el deber. Es una moral construida desde la experiencia y el razonamiento propio. Voy a usar mis recursos limitados, mi vida que tengo una sola vez, para proteger a las personas que considero que vale la pena proteger. No es egoísmo, es una forma de honestidad brutal sobre la realidad de los recursos finitos y las decisiones que eso implica. Si puedes salvar a alguien y ese alguien va a usar esa salvación para dañar a otros, ¿es virtud salvarlo? ¿O es una forma de lavarte las manos de las consecuencias? Megumi se hace esa pregunta y da una respuesta que incomoda,
porque es más honesta que la alternativa reconfortante. Pero esa filosofía tiene un punto ciego que Jujutsu Kaisen explora con una crueldad narrativa muy precisa. Tsumiki, su hermanastra, la persona que, después de que Toji desapareciera, fue lo más cercano a familia que Megumi tuvo, no por sangre, sino por elección mutua. Dos niños que se quedaron solos y decidieron, sin mucho drama ni ceremonia, que se tenían el uno al otro. Tsumiki es la excepción a la filosofía de Megumi, no porque sea la más poderosa, ni la más útil, ni la que más merece, según algún criterio objetivo, sino porque es la persona que Megumi ama, y el amor, cuando es real, no pasa por los mismos filtros que la filosofía. Eso es lo más humano de Megumi, y también lo que lo hace vulnerable de una forma que él nunca calculó completamente. Que hay una persona por la que haría exactamente lo que critica en otros, por la que abandonaría su propio sistema de valores si fuera necesario. Kant habría dicho que ese es el problema de construir una moral basada en consecuencias y juicios propios, que cuando el objeto de tu afecto está en peligro, la racionalidad se dobla, que el amor desafía cualquier sistema moral que intente contenerlo, y Jujutsu Kaisen usa exactamente eso para destruirlo. Platón, en varios de sus diálogos, exploró una pregunta que en su época sonaba abstracta y que en la historia de Megumi se vuelve devastadoramente concreta. ¿Qué eres tú exactamente? Para Platón, la respuesta era clara. Eres tu alma, no tu cuerpo, que es temporal y cambiante. No tu nombre, ni tu historia, ni tus circunstancias. Tu alma, la parte de ti que razona, que elige, que es capaz de virtud o de su ausencia. El cuerpo es solo el vehículo. El alma es la persona. Ahora aplica eso a lo que Sukuna le hace a Megumi. Ryomen Sukuna, el rey de las maldiciones, el ser más poderoso y más despiadado del mundo Jujutsu, lleva la mayor parte de la serie contenido en los dedos que Yuji Itadori consume. Pero siempre buscó algo más, un recipiente adecuado, un cuerpo que pudiera contenerlo completamente, que le diera acceso a un poder suficiente para sus propósitos. Y encontró a Megumi. No por accidente. Sukuna reconoció en Megumi, desde sus primeros encuentros, algo que los demás no veían del todo. El potencial de las 10 sombras, una técnica que en las manos correctas podía alcanzar un nivel que pocas cosas en el mundo Jujutsu podían igualar. Así que esperó, y cuando encontró el momento, cuando Megumi estaba lo suficientemente quebrado, lo suficientemente desesperado por Tsumiki, lo suficientemente al límite como para que su voluntad se fracturara aunque fuera por un instante. Entró, y Megumi desapareció. Sartre planteó que somos nuestras elecciones, que la identidad no es algo que se tiene, sino algo que se construye continuamente a través de lo que decidimos hacer, que en cada momento donde elegimos, nos definimos. La pregunta que Jujutsu Kaisen le hace a esa idea a través de Megumi es la más oscura posible. ¿Qué pasa cuando ya no puedes elegir? Cuando tu cuerpo actúa, pero no eres tú quien lo mueve. Cuando tu cara hace expresiones que nunca harías. Cuando tu técnica, las sombras que pasaste años aprendiendo a controlar, se usan para destruir exactamente lo que querías proteger. ¿Sigues siendo tú? ¿O eres solo el cuerpo que alguien más habita? Platón diría que el alma de Megumi sigue existiendo, que Sukuna es un intruso en un vehículo que no le pertenece, que la persona que construyó esa moral incómoda llamó a Tsumiki y eligió ser hechicero bajo sus propios términos, sigue estando ahí, aunque sin acceso a sí misma. Sartre diría algo más perturbador, que si la identidad se construye en las elecciones y Megumi ya no puede elegir, hay una forma en que Megumi está suspendido. No muerto, no vivo del todo, en un limbo donde existe, pero no puede ser. Y esa suspensión, esa ausencia forzada de uno mismo en el propio cuerpo, es posiblemente la forma de horror más filosóficamente rica que Jujutsu Kaisen ha propuesto. Hay algo que hace que la caída de Megumi sea diferente a la de otros personajes del género que pierden el control. En la mayoría de esas historias, la pérdida de control es temporal y dramática. El personaje lucha desde adentro. Hay escenas de voluntad contra voluntad. Y eventualmente, con esfuerzo suficiente o con el apoyo de sus aliados, recupera el control. Megumi no. Sukuna no tomó su cuerpo en una batalla de voluntades donde Megumi luchó con todas sus fuerzas.
Lo tomó en el momento exacto donde Megumi eligió, conscientemente o no, dejar de resistir, donde el peso de Tsumiki, de Toji, de todo lo que no pudo proteger, fue suficiente para que esa fractura ocurriera. Y eso es lo más devastador de todo, porque implica que la puerta no se abrió desde afuera, se abrió desde adentro. Nietzsche habría visto en eso la consecuencia inevitable de construir una moral basada en el amor a una persona específica, que cuando esa persona desaparece o se convierte en algo irreconocible, el sistema entero se desestabiliza. Que el punto débil de la filosofía de Megumi siempre fue Tsumiki, y Sukuna lo supo antes que nadie. Lo que hace a Megumi Fushiguro uno de los personajes más importantes de su generación del manga no es su poder, ni su diseño, ni siquiera sus batallas. Es la pregunta que encarna. ¿Puede alguien construir una moral propia, fuera de los sistemas que lo rodean, y mantenerla intacta cuando el mundo hace todo lo posible por quebrarla? ¿Y qué queda de esa persona cuando la respuesta resulta ser no? Nietzsche diría que el intento mismo es lo que define al superhombre, que crear tus propios valores, aunque el mundo los destruya, es más valioso que aceptar los valores de otros sin cuestionarlos. Sartre diría que mientras Megumi exista, aunque sea suspendido en el interior de su propio cuerpo, sigue siendo el ser que eligió, que esas elecciones no desaparecen porque su cuna las ignore. Y Platón diría que el alma no se borra, que puede estar contenida, silenciada, invisible para el mundo exterior, pero que sigue siendo lo que es, que Megumi Fushiguro sigue siendo Megumi Fushiguro, aunque Sukuna use su cara para sonreír de formas que Megumi nunca sonreiría. Que la persona que dijo no quiero salvar a todo el mundo, y lo dijo con más honestidad que cualquier héroe convencional, sigue estando ahí, esperando. Megumi me enseñó algo que los héroes más luminosos del género no pueden enseñar precisamente porque son demasiado luminosos. Que la moral construida desde la honestidad, aunque sea incómoda, aunque incomode a los que te rodean, aunque no encaje en el molde del héroe que todos esperan, es más valiosa que la moral heredada sin cuestionamiento. Que puedes tener razón en tu filosofía y aún así ser destruido por lo que amas. Que la identidad no es algo que se tiene, sino algo que se defiende. Y que perderla no significa que ya no exista, significa que hay que recuperarla. Y que ese proceso de recuperación, cuando llegue, va a ser la parte más importante de su historia. Si llegaste hasta el final, gracias por quedarte. Megumi Fushiguro es de los personajes más subestimados de Jujutsu Kaisen precisamente porque no grita su profundidad, la lleva en silencio, en cada decisión pequeña, en cada momento donde elige ser exactamente lo que es aunque nadie se lo pida. Déjame en los comentarios qué piensas. ¿Es Megumi el personaje con la caída más filosóficamente devastadora del manga moderno? ¿O hay alguien que en tu opinión haya perdido más?